tiene que ser un Más tercer otro colegio colegio más, más. sí, Ya. un tercer colegio más. Recuerden que la muestra mínima organizacional es 100, ¿ya? No puede ser menos de 100. Bien. Población, conjunto de casos que tienen características comunes. ¿Cuál es la característica común de su compañera? Docentes. ¿Tú vas a ser docentes de primaria y secundaria o docentes en general? En general, docentes de educación regular básica se les llamaría. Entonces, tienen que tener una característica en común. Por ejemplo, en tu caso, ¿cuál es tu muestra? ¿Tu población? Militares. Militares. ¿Ya se ha averiguado cuánto es la población total de militares en ese local? Ya, tiene que averiguar. Regular. Es regular. Ya. Buen dato. Es regular. Buen dato. Sí, claro. Ya. La muestra, chicos, es un fragmento extraído de la población, extraído obviamente a través de un proceso estadístico. No es que yo diga, quiero sacar 100, quiero sacar 60, no. Tiene que tener un sustento estadístico para decir que esa muestra es representativa de la población. Es una parte de la población seleccionada con la finalidad de describirlo con cierto grado de precisión. Las fórmulas que ustedes van a aplicar o los cuadros que van a aplicar permiten predecir con esa pequeña muestrita cómo funciona la población total con un 95% de certeza. A eso se refiere. Por eso dice finalidad de describirlo con cierto grado de precisión. Es un porcentaje de la población, ¿ya? El muestreo es el procedimiento estadístico que van a seguir para hacer la selección de las unidades. Hay dos tipos, ¿no? Probabilístico y no probabilístico. Eso lo vamos a ver más adelante. El muestreo es la manera en que ustedes van a ir a la población y sacar los elementos. Lo van a hacer al azar, lo van a hacer siguiendo un procedimiento específico. A eso se refiere con el muestreo. ¿Cómo van a seleccionar la muestra? ¿Ya? Una cosa es el tamaño de la muestra, la cantidad, y otra cosa es cómo yo voy a ir a ese lugar y sacar esa cantidad que ya determiné previamente. Voy a decir tú al azar o voy a seguir criterios específicos. Eso es muestreo. ¿Me dejé entender? Son dos cosas distintas. Una cosa es la cantidad de la muestra y otra cosa es la técnica de muestreo. Son dos cosas distintas. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ha quedado claro? Eso. Con eso nos vamos a ayudar para hacer el muestreo. Yo escojo al azar o uso mis criterios, ¿ya? Eso viene después. Requisitos de una muestra. Primero, debe ser aceptable, estadísticamente aceptable. Por eso es la fórmula. La fórmula nos va a ayudar para ese tema. Debe ser representativa. Por eso ahí nos va a ayudar, ¿qué cosa? Los criterios. Es representativa porque esa muestra ha sido seleccionada tomando en cuenta, ¿qué cosa? Los criterios de inclusión y exclusión. Yo no elegí a cualquiera. Yo tuve criterios para elegir a mi muestra. Por eso esa muestra es representativa. Y el diseño de la muestra debe ser eficiente, es decir, debe proporcionar la mayor información al menor costo. Ustedes cuando van y aplican una prueba a una población gastan dinero y gastan tiempo. Por eso es que el muestreo les permite a ustedes ahorrar tiempo y ahorrar dinero, y debe ser eficiente. Conceptos básicos. Unidad de análisis, chicos, es la característica esencial de la muestra. En este caso, básicamente, ustedes van a trabajar ¿con qué? Con personas. No van a trabajar con casas, con empresas. Van a trabajar con personas. ¿Extraídas de qué? ¿De dónde? De un colegio, extraídas de una empresa. Pero su unidad de análisis básicamente es sujetos, personas. ¿Hasta ahí me estoy dejando entender? Son conceptos básicos, ¿ya? Población, ya hemos explicado que es una población, es un universo del cual se van a extraer la muestra. Y el marco muestral, chicos, es la característica de esa persona que voy a extraer. Por ejemplo, en tu caso, ¿qué características tiene que tener? Son adolescentes entre ¿Adolescentes? la edad de 12 a 17 años. Ese es tu marco muestral. ¿De sexo hombre-mujer? Hombres y mujeres. Ya. O sea, tu marco muestral está definido por adolescentes de primero a quinto año de secundaria de tal edad, a tal edad de ambos sexos. A eso se le llama marco muestral. Marco muestral. Son las características de la muestra. ¿Hasta allí me estoy dejando entender? Todos ustedes tienen que tener un marco muestral, las características de su muestra. Nadie se va a mandar a aplicar la prueba a quien sea. Todos tienen que definir bien los parámetros de su muestra. El término de margen de error siempre es un concepto un poquito complicado de entender. Hay dos márgenes de error, 0.01 y 0.05. O en otras palabras, 95% y 99%. Nosotros en psicología, ¿con qué trabajamos? Con 95%. No trabajamos con 99 porque 99 es para ciencias más exactas.
La psicología, al ser una ciencia social que trabaja con seres humanos, es una ciencia no tan exacta. Por eso no se coloca 99, se coloca 95% de certeza. ¿Ya? Siempre trabajamos con ese margen de error. Ahora, ¿qué significa margen de error? Obviamente les pueden preguntar en una sustentación, porque cuando se redacta el capítulo de la muestra se coloca: la muestra es de 100 personas, elegidos con un 95% de confianza y un 5% de margen de error. Y les pueden preguntar eso: ¿qué significa eso de margen de error y confianza? Es eso, miren. Vamos a imaginar que, por ejemplo, ustedes aplicaron una encuesta a 100 personas. ¿Ya? Una encuesta a 100 personas. Si los resultados de una encuesta dicen que 100 personas comprarían un producto y tenemos un margen muestral de 5%, ¿qué quiere decir? A este 100 le suman 5 y le restan 5. ¿Qué quiere decir? Que en verdad comprarán el producto entre 95 y 105 personas. O sea, la cantidad exacta de 100 no existe. Es más o menos. Sí. Hay un margen de error. Y ese margen de error les establece a ustedes un rango. ¿Me estoy dejando entender a qué se refiere el margen de error? Otro ejemplo. Si hacemos una encuesta de satisfacción laboral a los empleados con un error muestral del 5% y sale que el 60% se encuentran satisfechos, ¿qué quiere decir? Que en realidad en la empresa total, entre el 55 y el 65 se encuentran satisfechos. ¿Me dejé entender a qué se refiere el 5% de margen de error? Sumen y resten a lo que les haya salido resultados. A eso se refiere. Porque cuando ustedes extraen una muestra, no están evaluando la población total, están evaluando un fragmento, ¿verdad? Pero ¿cuál es la probabilidad de que ese resultado se dé en la población total? Esto. En mi muestra sacó 60%. Si yo aplicara esa prueba a toda la empresa, el resultado real estaría entre el 55 y el 65. No se sabe qué dato exacto, ¿ya? No se sabe qué número exacto. Pero el margen de error me dice a mí que está entre el 55 y el 65% el nivel de satisfacción en la empresa. Porque yo he trabajado con un 5% de margen de error. No sé si me estoy dejando entender o lo estoy haciendo confuso. No, ¿Se entiende? Sí, sí. Porque yo su cara me... Así es, Ya, así es su cara, ya. Ya. ¿Me dejé entender, chicos? Sí, Por sí. ejemplo, si tú vas a aplicar a un colegio, ¿verdad? Ajá. O a varios colegios tu prueba de sentido del humor. Ajá. Vamos a imaginar que el 30% salga que tiene humor agresivo. Ya. ¿Qué quiere decir eso? En tu muestra salió que el 30% tiene humor agresivo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú vayas y apliques tu prueba a toda la población, ¿dentro de qué rango te va a salir el sentido del humor agresivo? Entre el 25 y el 35%. Perfecto. El resultado, cuando tú apliques a toda la población, va a estar en ese rango. ¿Qué dato exacto? No se sabe, pero está en ese rango el dato real. ¿Se Y entendió? para dar una apreciación más exacta sería según cómo se muestre, o según la observación de cómo se ha comportado la unidad de análisis, ¿no? Todo depende Pero no- de tus resultados. Por ejemplo, si a ti te sale resultados 30% tiene humor agresivo, con ese 30% trabajamos, sumándole 5, restándole 5. Para eso sirve el margen de error. No, yo me refiero a una descripción más Más técnica. más técnica. Digamos que Te agarrando preguntan. el tema de satisfacción, que Ya. dicen que está entre el 55 y 65%, Ojo, que esto es está. para que ustedes lo sepan. Esto no se coloca jamás en la tesis. Ah, no. Pero si te preguntan a ti, disculpe, señor, ¿qué significa el margen de error del 5%? Quiere decir que si yo aplico mi prueba, chicas, a toda la población, los resultados que yo voy a encontrar están entre por ejemplo, 55 y el 65. 5%. Eso no se coloca en la tesis. Eso No. es para que tú sepas a qué se refiere el término margen de error. Ah, ya. ¿Me dejé entender? Ahora, ¿qué significa el término 95% de confianza? Vamos a imaginar que tú tienes que el nivel de sentido, o ¿tu prueba cuál es? Burnout. Vamos a imaginar que sale que el nivel de Burnout en tu población es de 80. 80 es alto, ¿ya? ¿Qué quiere decir 75% de confianza? 95. Que si yo agarro, 95, si yo agarro a un sujeto cualquiera de la población, hay un 95% de probabilidades de que ese sujeto también tenga 80.
¿Me dejé entender? A eso se refiere esos términos de confiabilidad y margen de error. Si yo, por ejemplo, hago una investigación de correlación, ¿verdad? ¿Quién tiene correlación acá? ¿Cuáles son tus variables? Comunicación, estrés. Comunicación, estrés. Vamos a imaginar que la correlación salga de 0.70. Es una correlación alta. ¿Qué quiere decir? ¿Tus dos variables cuáles eran? Comunicación, estrés. ¿Qué quiere decir? Vamos a imaginar que salga negativo 0.80. A mayor comunicación, menor estrés. Eso salió en dos resultados. ¿Ya? Negativo 0.80. Bien, ¿qué quiere decir 95% de confiabilidad? Si yo voy y le aplico a cualquier trabajador de esa empresa las dos pruebas y la correlaciono, la probabilidad de que salga negativo 0.80 ¿de cuánto es? Del 95%. Hay un 5% de margen de error, de que no te salga eso. ¿Se están teniendo los conceptos estadísticos? Perfecto, entonces eso es para que ustedes manejen los conceptos estadísticos, no es para que lo pongan en su tesis. Y el descriptivo comparativo, profesor. También, el descriptivo comparativo también tiene un margen de error. Vamos a imaginar que hombres y mujeres, ¿verdad? Tú eres... Valores según tiempo de permanencia, ¿verdad? A ver, su compañera va a hacer una descriptiva comparativa, va a comparar los valores de la gente que recién empieza la formación en la escuela militar versus 6 meses, creo, o año después. Un año. Ya, vamos a imaginar que salga de que sí hay diferencias, ¿ya? Sí hay diferencias entre cómo entraste y cómo están tus valores luego de 6 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo agarro a cualquier trabajador, a cualquier militar, lo evalúo recién entrando y lo evalúo de aquí a 6 meses después, voy a encontrar esos mismos resultados. Okay. Hay un 95% de probabilidad de que se encuentre lo mismo. Pero obviamente, ¿me puedo equivocar? Sí, porque hay un 5% de margen de error. De repente, ese que escogí es ese 5%. ¿Se entendió? Sí. Todo refiriéndose a los resultados. A los resultados. Ese margen de error y ese nivel de confiabilidad se trabajan con los resultados finales. Mientras tanto queda en el aire, ¿no? Ya se sabe que va a haber un 95% de confiabilidad y un 5% de margen de error. ¿Se entendió hasta ahí? El tamaño de la muestra determina eso. Por eso es que es tan importante aplicar una fórmula cuando determinan el tamaño de la muestra. Porque si ustedes lo hacen a dedo, yo quiero de esta población 20, de 100 quiero coger 80, ya. ¿Cuál es tu margen de error? No sé, yo quise coger 80. No, pero ¿cuál es tu margen de error? ¿Te das cuenta? Ya no tienes ese dato. El dato estadístico no lo hay. ¿Tu nivel de confiabilidad cuál es? No sé, yo lo escogí a dedo. Por eso es que no se puede hacer jamás a dedo. ¿No? Tiene que ser siempre con forma. Profesor, y en el caso de psicométrica, ¿cómo se aplica eso para una adaptación? Igual, en la psicométrica ustedes van a tener algunas fórmulas. Por ejemplo, cuando van a hacer sus baremos, van a obtener datos de diferencias entre hombre y mujer por edades. Eso mismo se extrapola en la población con un 95% de confianza y un 5% de margen de error. Igual, cuando hagan sus baremos, en la parte final del baremo está la media y la desviación estándar, ¿verdad? Esa media, la probabilidad de que se replique en la población total es del 95%. Vamos a imaginar que sale una media de 50 de resiliencia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si tú coges a cualquiera de la población, hay una probabilidad del 95% de que tenga 50 de resiliencia. Es decir, pero que en psicométrica eso no se trabaja con la clasificación, o también. ¿Cómo con la clasificación? Es decir, nosotros para adaptar Sí. sacamos la confiabilidad, la validez, Claro. etcétera, pero aparte también se sacan las categorías, o sea, en los baremos también se sacan los resultados de las categorías. La media, o sea, sí. cuántas personas obtuvieron alto, cuántas personas obtuvieron bajo. Esa es una tabla adicional Ah, ya. que va en anexos. Sí, también pueden hacerlo. Para saber cuántos hay en cada categoría. Bien, ¿cuáles son los métodos de muestreo? Hasta ahí me estoy dejando entender. Sí. Los métodos de muestreo son dos. No probabilístico y probabilístico. ¿Con qué van a trabajar casi todos ustedes? No. Con el no probabilístico. Ya casi todos, mejor dicho, van a trabajar con no probabilístico. Trabajar con el probabilístico es bien engorroso. A veces no se puede. A ver, en este caso es un proceso sin base científica, de tal manera que es intencional y responde a los criterios que establece el investigador. Cada uno de ustedes va a tener criterios de inclusión y criterios de exclusión. Con esos criterios van a la población con la cantidad exacta de cuántos van a extraer
y pregunta, ¿tú tienes esos criterios? Sí, pasas a formar parte de mi muestra. ¿Tú tienes esos criterios? También pasas a formar parte de mi muestra. Así yo hago el muestreo no probabilístico. Aquellas personas que se ajustan a mis criterios pasan a formar parte de mi investigación, no cualquiera. ¿En cuánto se divide esto? Se divide en accidental, es la peor de todas, ¿sabes? Eso nunca se hace. Vamos a imaginar que de 100 sujetos ustedes van a aplicar a 50 del colegio, pero para ser accidental ustedes no tienen criterios de inclusión. Se paran en la puerta, a los primeros 50 que salen aplican la prueba. Nada más, ahí acabó el muestreo. Es accidental, porque con quien te encuentras le vas aplicando la prueba, no hay ningún criterio. No le preguntas tu edad, de qué ciclo eres, no te importa. Mientras sea en el colegio, ya es suficiente para ti. Ese es el peor de todos, por eso se le llama accidental. Con quien te encuentres en el pasillo, le vas aplicando tu prueba, no importa los criterios. ¿Se entendió? Por eso este nunca se usa, o no debería de usarse. Muestreo intencional, este es el que van a usar todos ustedes, o casi todos ustedes. ¿Por qué? La mayoría de ustedes va a usar el muestreo no probabilístico de tipo intencional, porque ustedes sí van a tener criterios de inclusión y exclusión. Entonces, cuando vayan a un colegio o una empresa, van a tener que preguntar quiénes se ajustan a esos criterios de inclusión y exclusión. Y con esos van a aplicar, y a ellos les van a aplicar su prueba. En este caso sí hay un criterio. No es que ustedes hayan escogido al azar. Hay un criterio. Hay un criterio preestablecido. Llegan a la cuota de la muestra y se acabó el tema. Pero han escogido en base a un criterio. ¿Me dejé entender cuál es el intencional? O sea, aquí seleccionan los elementos de manera directa, intencionada, porque tienen un criterio. Yo voy y te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti, porque ustedes se ajustan a mi criterio. No escojo al azar. ¿Se entendió? ¿A qué se refiere con intencional? Ustedes van con la intención de escoger a tal o cual persona, que se ajusta a su criterio. Por eso es que aquí la mayoría va a ser no probabilístico intencional. Por cuotas también es un poquito al azar. Vamos a imaginar que ustedes tienen tienen una muestra de 100 y con la fórmula salió 50, ¿verdad? Entonces ustedes van al colegio y dicen, a ver, 10 de cada ciclo, 10 de primero, 10 de segundo, hasta 10 de quinto, punto. A eso se refiere por cuotas. No han sacado ustedes un porcentaje de cada aula. De repente lo ideal hubiese sido de que se sepan cuántos alumnos hay en cada año, y en base a eso saquen los porcentajes, hagan un prorrateo. Pero no, simplemente 10, se acabó el tema. A eso se le llama por cuotas. ¿Me dejé entender? Ya tampoco se usa mucho por cuotas. Más se usa el intencional. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el probabilístico? En el probabilístico ustedes tienen que hacer un sorteo, porque todos tienen que tener la misma probabilidad de ser elegidos. Todos tienen que tener la misma probabilidad de ser elegidos. Vamos a imaginar que ustedes tienen de los 100 sujetos, 50. De esos 50 ya tienen los criterios de inclusión, ¿verdad? Bien. Van a hacer un listado de todos los nombres de alumnos que se ajusten a ese criterio. ¿Ya? Todos los alumnos que se ajusten a ese criterio. Los meten en una bolsa de papel y extraen 50 nombres. Van al colegio y tienen que ubicar a esas 50 personas. Que ese día estuvo enfermo, lo siento, vas al día siguiente y tienes que buscarlo, es tu problema. ¿Me dejo entender? Todos tienen que tener la misma probabilidad de ser elegidos. Si no vino, ustedes tendrán que ir a su casa a buscarlo. Pero ese sujeto que se dio por sorteo tiene que ser ubicado. Aquí no hay nada de que lo cubro con cualquiera que está por allí, porque ya dejaría de ser probabilístico. ¿Me dejo entender? Probabilístico es por sorteo, y el tema viene por ese lado, de que a veces no vamos a encontrar al sujeto. Vamos a imaginar que sea un trabajador y justo lo agarran en su mes de vacaciones. ¿Qué hacen? ¿Esperan a que pase el mes? No, ni modo, cogen a quien esté por allí y ya se transformaría en no probabilístico. ¿Te das cuenta? Intencional. Ya no se puede. Es por eso la dificultad con el probabilístico. ¿Y cuál es lo más recomendable? No probabilístico intencional. Por el tema de practicidad, el no probabilístico. Por un tema de ideal, sería este sería el ideal, ¿verdad? De esa manera todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Por ejemplo, si ustedes van a aplicar un día en la que faltaron 10 alumnos, esos 10 alumnos no tuvieron la misma probabilidad que el resto de ser elegidos cuando ustedes hicieron el no probabilístico intencional.
Ellos al no venir no estuvieron dentro del aula para ser elegidos. En cambio en el probabilístico, así no venga, ustedes lo buscan. ¿Se entiende la diferencia? Los tipos son aleatorios simples, ¿no? En el que se colocan los nombres de las personas, se extraen los papelitos y a ellos se les aplica. Ese es el más simple de todos. El sistemático es algo similar. En este caso yo coloco el nombre de todos los trabajadores o todos los alumnos por orden alfabético. ¿Ya? Escojo un número al azar. De repente de 1 al 10 escojo el número 5. 5. Bien, vamos a imaginar que de la muestra de 100 yo quiero escoger 25. 100 entre 25, ¿cuánto es? 4. Mi unidad de intervalo es 4. ¿Ya? 4. Yo quiero empezar con el número 3. ¿Ya? A ese 3, que sería mi primer sujeto, le sumo 4, veo quién es el número 7. Le sumo 4, veo quién es el número 11. Le sumo 4, veo quién es el número 15. Así. Porque si sumo de 4 en 4 voy a llegar a los 25 que quería. Y a los que caen en el número exacto de mi suma, a eso les aplico la prueba. ¿Se entendió cómo se hace el sistemático? ¿Preguntas? El estratificado. El estratificado es un poco más complejo. Es cuando se trabaja con estratos. Por ejemplo, yo quiero aplicar mi prueba, quiero adaptarla para todos los niveles socioeconómicos. No solamente quiero hacerlo en un distrito y en un par de colegios, no. Yo quiero que funcione para todo el distrito, pero quiero que funcione para todos los estratos socioeconómicos. Ahí yo tengo que ir al INEI, sacar cuánta población hay, alta, media, o sea, todos los estratos socioeconómicos para obtener la cantidad exacta de población, ¿verdad? Con esa cantidad exacta de población, yo saco porcentajes. De repente hay en Los Olivos, hay un 10% de clase A, hay un 20% de clase B, hay un 30% de clase C, o sea, eso me lo va a dar el INEI, ¿verdad? Yo tengo por estratos el porcentaje de población en un distrito. Aplico mi fórmula de muestreo y de repente si en Los Olivos hay, no sé, 1 millón de población, ya con el muestreo se reduce pues a 10.000, a 8.000, se reduce bastante. Entonces yo esa población la estratifico por, allí sí hago el prorrateo. El 10% lo saco del nivel A, el 20% del nivel B. ¿Me dejo entender? Pero una vez que yo tenga la cantidad exacta de cada nivel socioeconómico, aplico el aleatorio. Bien, yo quiero sacar el 10% del nivel A. Hago sorteo de las casas a las que voy a ir yo, porque es nivel socioeconómico. Y todas las casas tienen que tener la misma probabilidad de ser elegidas. Es bien trabajoso eso. Eso se hace usualmente cuando se trabaja censos. Cuando el Estado aplica censos, hace este tipo de muestreo estratificado. Si es que quiere tener una pequeña base, no aplicarla a todos. ¿Pero cuál censo no es para todos? No, cuando quiere tener una pequeña base nada más. Porque obviamente el censo se aplica a todos, ¿no? Pero si quiere hacer una investigación de mercado para una pequeña base, hago este tipo de muestreo. Chicos, ¿preguntas? ¿Se dan cuenta de lo trabajoso que son estos muestreos? Es por eso que casi ninguna tesis van a ver ustedes probabilístico. Y ahora, yo he visto tesis, y le he preguntado al que ha hecho la tesis, ¿tú has puesto aquí probabilístico? Porque me llama la atención cuando alguien pone probabilístico, ¿no? ¿Cómo lo has hecho, profesor, yo fui con mis criterios. Tú has ido con criterios. Entonces no es probabilístico, es no probabilístico. Tú no has hecho sorteo, ¿verdad? No. Ya me he dado cuenta que sí, mal asesorado. Porque probabilístico es bien raro que alguien haga, pues, es bien raro. Por eso cuando veía el toque pregunto eso. Es raro que alguien lo haga. Alguien que ha hecho sorteo es bien trabajoso, ¿ya? Pero bueno, hay gente que lo puede hacer. Si me lo explica bien, perfecto. Y se apagó eso por si acaso. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí se han entendido los dos tipos? ¿Qué van a hacer ustedes? No probabilístico intencional. Tienen sus criterios, van y aplican a la cantidad de muestra que han elegido previamente. Perfecto. El tercer tipo de muestreo es el